Tonight's subject is imagination plus faith. El tema de esta noche es imaginación más fe. Imagination plus faith are the realities out of which man fashions his world. Imaginación más fe son la realidad de la cual el hombre moldea su mundo. What do I mean by imagination? ¿Y qué quiero decir con imaginación? I mean God. Me refiero a Dios. Man is all imagination. El hombre es todo imaginación. And God is man. Y Dios es el hombre. And exists in us. Y existe en nosotros. And we in him. Y nosotros en él. The body of man is the imagination. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación humana. And that is God himself. Y eso es Dios mismo. The divine body, Jesus. El cuerpo divino, Jesús. We are his members. Y nosotros somos sus miembros. It's entirely up to us what we imagine. Depende completamente de nosotros lo que imaginamos. But it's imagination plus faith. Pero es imaginación más fe, For we are told without faith it is impossible to please him. porque se nos dijo, sin fe es imposible agradarle. Now, I can tell you tonight that your own wonderful human imagination is Ahora, puedo decirte esta noche que tu propia maravillosa imaginación humana es Dios. God. I can't convince you that it is. No puedo convencerte de que lo es. I ask you to try it. Te pido que lo intentes. Te pido que lo pruebes. I ask you to test it. But I can't persuade you to the point of conviction. Pero no puedo persuadirte hasta el punto de convencerte. You have to become self-persuaded. Tienes que llegar a ser convencido Through experience. a través de la experiencia. So here, Así que aquí, any bold assertion on my part ninguna aseveración atrevida de mi parte really not convince you. realmente te convencería. But I am hopeful. Pero tengo esperanza That imagination is the sole que la imaginación es la única causa cause of the phenomena of life. de los fenómenos de la vida. If perchance you hear the word God, Si por casualidad oyes la palabra Dios, the word Lord, the word Jesus Christ, la palabra Señor, la palabra Jesucristo, and it conveys the y te transmite la sensación sense of some existent something outside de algo existente fuera of your own wonderful human imagination, de tu propia maravillosa imaginación humana. you have a false Lord, Tienes un falso Señor, a false God, un falso Dios and a false Jesus Christ. y un falso Jesucristo. If you really know Si de verdad sabes quién realmente eres, who you really are, that your own wonderful human imagination is God, que tu propia maravillosa imaginación humana es Dios, you cannot fail in achieving your objective. no puedes fallar en el logro de tu objetivo. All things are possible to him who believes.
todas las cosas son posibles para aquel que lo cree. With God, all things are possible. Con Dios todas las cosas son posibles. Now, equate Ahora, eso iguala man with God. a Dios con el hombre. Quoted from the 9th Te lo cité desde el 9 de Marcos y el 19 de Mateo. of Mark and the 19th of Matthew. In Mark, it's man. En Marcos es el hombre. All things are possible to him who believes. Todas las cosas son posibles para aquel que lo cree. In Matthew, he tells a story. En Mateo se nos cuenta una historia. Tells the rich young man Le dijo a un joven rico que vaya a vender todo si quería entrar al reino de los cielos. to sell everything. If you want to enter the kingdom of heaven, sell it all. Véndelo And todo follow me. y sígueme. And then he Y ocurrió que el joven se sintió desanimado disheartened because he had so many things, so porque tenía muchas cosas, muchas posesiones. many possessions. And then he said, it's easy. Y luego dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al cielo. For the camel to enter through the door, through the needle's eye, than a rich man to enter heaven. And then the disciple Y entonces el discípulo le dijo, said, well then who can be saved? bueno, He said, with ¿quién podrá salvarse entonces? Y él le dijo, man it is impossible, but with God all things are possible. para el hombre es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. With men who do not know who they are. Es decir, para el hombre que no sabe quién es, eso es lo que él quiere decir. That's what he means. With men who do not know Para el hombre que no conoce el nombre del Señor. the Lord's name. Those who know thy name Los que conocen tu nombre put their trust in thee. ponen su confianza en ti, For thou, O Lord, porque tú, oh Señor, would not forsake those who seek thee. no abandonarás a los que te buscan, If I know his name. si conocen tu nombre. Now let us look for his name as revealed in Pero ahora busquemos su nombre como se nos fue revelado en las Escrituras. Scripture. And Moses said to Y Moisés dijo a Dios, God, if I go to the Israelites, si voy a los israelitas and I say to them y les digo that the God of your forefathers que el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros, has sent me to you, and they say to me, what is his name? y entonces me dicen, ¿cuál es su nombre? What shall I say? ¿Qué debo decir? And God said to Moses, Y Dios le dijo a Moisés, I am. diles, yo soy. That is who I am. Eso es lo que yo soy. Just say, I am, Simplemente diles que yo soy quien te ha enviado, has sent you. For that is my porque ese es mi nombre para siempre. name forever. And by this name Y por este nombre I shall be known throughout all generations. seré conocido por todas las generaciones. I have no other name. No tengo otros Just nombres, be aware. solo sé consciente. To be aware is to say, I am. Ser consciente quiere decir yo soy.
without uttering one sound, just sin emitir un solo sonido, to be aware. solo siendo consciente. That is I am. Eso es yo soy. That is God. Eso es That's Dios. what I mean by Eso es lo que quiero decir imagination. cuando digo imaginación. Now, what is faith? Ahora, ¿qué es la fe? We are told in the 11th chapter of Hebrews Se nos dice en el capítulo 11 de Hebreos that faith is the assurance of things hoped for, que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, the evidence of things not seen. la evidencia de cosas no vistas. By faith we understand Por fe entendemos that the world was created by the word of God. que el mundo fue creado por la palabra de Dios, That things which are seen que las cosas que se ven were made out of things which do not appear. que las cosas fueron creadas por las cosas no vistas. And without faith it is impossible to please him. Now what is faith? Ahora, ¿qué es la fe? We are told in the 11th chapter of Hebrews Se nos dijo en el capítulo 11 de Hebreos that faith is the assurance que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, of things hoped for, the la evidencia de cosas no vistas, evidence of things not seen. By faith we understand Por fe entendemos that the world was created by the que el mundo fue creado por la palabra de Dios, word of God. That things which are que las cosas que se ven fueron hechas de cosas que no se ven, seen were made out of things which do not appear. And without faith it is y sin fe es imposible agradarle. impossible to please him. He calls a thing that is not Él llama a una cosa que no se ve como si lo fuera, seen, as though it were. And the y lo invisible se vuelve visible. unseen becomes seen. Now, having found who God is, Ahora, habiendo descubierto quién es Dios, my own wonderful human imagination, mi propia maravillosa imaginación humana, then how will I go about actually creating entonces, ¿cómo puedo trabajar en la creación de algo que por el momento parece difícil o incluso imposible? something that at the moment seems either difficult or even impossible? I start, first of all, Comienzo, en primer lugar, naturalmente, con Dios, asking with God, because God is my own wonderful porque Dios es mi propia imaginación humana. human imagination. So the most blessed Así que el don más bendecido en el mundo gift in the world es una imaginación fuerte y vívida, is a strong, vivid imagination, a clear una idea clara y una visión determinada idea, de las cosas como me gustaría que fueran, and a determinate vision of things as I would like them to be. todo dentro de mi propia mente, All within my own mind. Construyo una escena que implicaría el cumplimiento de mi sueño, A scene which would imply the fulfillment of my dream.
See it La veo claramente en mi mente. clearly in my mind's eye. Give it all the Le doy todos los tonos de la realidad. tones of reality. Give it as much sense Le doy tanta vivacidad sensorial como me sea posible. vividness as I can. And believe in that imagination. Y creo en ese acto de imaginación. Have it so fixed in my mind that Lo tengo tan fijado en mi mente que estoy completamente ajeno a todas las cosas alrededor de mí que lo negarían. I am completely oblivious to all the things round about me that would deny it. And walk in Y camino en la asunción de que así es. the assumption that it is so. Assume that feeling of Asumo el sentimiento del deseo cumplido y simplemente ignoro todo lo que lo niega. the wish fulfilled and simply ignore everything that denies it and Y camino en él. walk in it. And I'm calling a thing that is Y así estoy llamando a una cosa que ahora no se ve como si se viera. not now seen as though it were seen. And that Y ese estado invisible se hará visible. unseen state will become seen. I tell you, I know Te digo que lo sé por mi propia experiencia. this from my own experience. It never Nunca falla, pero nosotros somos el poder operante. fails, but we are the operant power. Knowing what to do is one thing, Saber qué hacer es una cosa y hacerla es otra. and doing it is another. So will I O sea que mientras lo estoy haciendo, saber que estoy haciéndolo bien, do it? To know it all well and good, but will I do it? pero ahora lo haré. Those who know thy name Los que conocen tu nombre ponen su confianza en ti, put their trust in thee. In any y cualquier otro Dios es un Dios other falso. God is a false God. To turn to any other Si te vuelves a otro Dios, te estás volviendo hacia un Dios falso. God, you're turning to a false God. He is housed Él está alojado dentro de ti, como se te dice en las Escrituras. within you, as you're told in Scripture. Do ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está dentro de ustedes? you not realize that Jesus Christ is in you? Examínense a sí mismos para ver si están sujetos a la fe. Pónganse a prueba a vosotros mismos. Examine yourselves to see whether you're holding to the faith. Test yourself. Well, now I can test you right Bueno, ahora puedo ponerlos a prueba en este mismo momento. now, this very moment. In fact, I've De hecho, ya les he dado la prueba. already given you the test. And you be the judge Y tú serás el juez de si la repruebas o la pasas. as to whether you failed or passed. I use the Yo uso la palabra Dios. Uso la palabra Señor. Uso la palabra Jesucristo. word God. I use the word Lord. I use the word Jesus Christ. If your mind jumps Si tu mente se dirige hacia afuera, hacia algo que no sea tu propia maravillosa imaginación humana, fallaste en la prueba. on the outside to something other than your own wonderful human imagination, you failed the test. Do you not ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está dentro de ustedes? realize that Jesus Christ is in you? Or if in any way Porque sea de la forma que sea, y no importa cuánto intentes poner excusas, si la mente sale a alguna imagen en el exterior, no matter how you try to excuse it, the mind goes out to some image on the outside.
no matter how beautiful, sin importar lo hermosa que sea, lo maravillosa que sea. how altogether wonderful it is, if it goes out, Si se sale al exterior, fallaste en la prueba. you failed the test. So we are told, examine your Así que nos dice, examínense a sí mismos para ver si están sujetos a la fe. selves to see whether you're holding to the faith. Now he tells you what Ahora te dice lo que es. it is. Do you not realize ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? that Jesus Christ is in you? Unless of course A menos que, por supuesto, que no pases la prueba. you failed the test. Now, Ahora, esto podría ser un shock para todo el vasto mundo. it may be a shock to the whole vast world, but I cannot Pero no puedo evitar contar la historia. avoid telling the story. I've experienced it. La he experimentado. I can only share with you what Solo puedo compartir contigo lo que sé y te digo I know. And I'm telling you that if you do que si te atreves a asumir el sentimiento del deseo cumplido, to assume the feeling of the wish fulfilled, knowing who sabiendo quién lo está haciendo, ya que es Dios quien lo hace, is doing it, it's God doing it. For God is your porque Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. own wonderful human imagination. And He is the Y Él lo está haciendo. if you dare to assume it and you Si te atreves a asumirlo y caminas en la asunción de que así es, de que es así, walk in the assumption that it is so, ignoring the thing ignorando los sentidos, ignorando los hechos de la vida que lo niegan, ignoring the facts of life that deny it, in a way you do not de manera que no sabes, se convertirá en una realidad en tu mundo. know, it will become a reality in your world. This is what I mean by A eso es a lo que me refiero con imaginación más fe. imagination plus faith. So these are the Porque estas son las realidades de las cuales moldeamos nuestro mundo. realities out of which we fashion our world. Take a man who Toma como ejemplo a un hombre que es reclutado. is drafted. I was drafted. Yo fui reclutado en 1942 a la edad de 38 años. In 1942, at the age of 38. Not quite No exactamente 38, pero próximo a cumplir los 38. 38, but going on 38. Like millions of us, Al igual que otros millones, me atrevo a decir que todos se sentían como yo. I dare say they all felt as I did, but they didn't know this principle. Pero no conocían este principio. I knew I didn't want any part of it. Yo sabía que no quería tener nada que ver con aquello. Nevertheless, I was drafted. I Sin didn't embargo, fui reclutado. No lo resistí. Me enviaron a Camp Polk, Luisiana. They sent me off to Camp Polk, Louisiana. And after Y después de 3 meses en el entrenamiento de arranque, decidí hacer algo al respecto. 3 months in boot training, I decided I would do something about it by applying Aplicando este principio. this principle. I asked, first of all, En primer lugar, solicité una baja honorable, for an honorable discharge. Because there porque había una regulación que vino desde Washington. was a regulation that came down from Washington. That if a man was over
que si un hombre era mayor de 38 años antes del 1 de marzo de 1943, era elegible. 38. Before March the 1st of 1943, he was eligible. It didn't say it was No decía que fuera algo automático. automatic. If his commanding officer Si tu oficial de mando pensaba que te necesitaba en su compañía, felt that he needed him in his company, that decision was final esa decisión definitiva era del oficial de mando. with the commanding officer. You could not appeal it to No se podía apelar a ninguna instancia más allá. any higher position. You couldn't take it to the general. No se podía llevar al general. So whatever your commanding officer Así que cualquiera que fuese tu oficial de mando, y en mi caso era un coronel, was, and he was the colonel. If he decided si decidía que te necesitaba en su batallón, he needed you in his battalion, you remain. debías quedarte. Well, I have Así que llené la solicitud basándome en el hecho de que yo era elegible, ya que cumpliría 38 años antes del 1 de marzo de 1943. died based upon the fact that I was eligible, for I was 38 before March the 1st of 1943. And it came back Y volvió a mí desaprobada. to me disapproved and signed by my Y firmada por mi oficial al mando. commanding officer. All right? Muy bien, eso parecía definitivo, pero no hay nada definitivo en este mundo si sabes quién es Dios. That seems final. But there is nothing final in this world if you know who God is. If you know that your own Si sabes que tu propia maravillosa imaginación humana es Dios, no aceptas nada en el exterior que esté en conflicto. wonderful human imagination is God, you do not accept anything on the outside that is in conflict with your wonderful desire. So Nada que esté en conflicto con tu deseo, porque yo deseaba que me dieran de baja honradamente. I desire to be honorably discharged out of the army and doing the work Salir del ejército y hacer el trabajo que estoy haciendo ahora, porque lo había hecho antes y quería volver a este trabajo. I'm doing now, for I did it before. I want to return to that work. So that night, Bueno, esa noche aquí estaba la solicitud que recibí ese día, desaprobada y firmada por el coronel Theodore Bilbo Jr. here is a paper that I received that day, disapproved and signed Colonel Theodore Bilbo Jr. His father was Su padre era el senador Bilbo de Mississippi. Senator Bilbo of Mississippi. Al disponerme a dormir en mi barraca, con todos estos hombres a mi alrededor, asumí que estaba en mi propio apartamento en la ciudad de Nueva York. As I retired in my barracks with all these men around me, I assumed I was in my own apartment in New York City. I knew it well. Yo lo conocía bien. Había dejado a mi esposa y a una hija de solo unos meses de edad cuando fui reclutado. I left a wife and a little girl only a few months old when I was drafted. My son Mi hijo se ofreció como voluntario y estaba con los infantes de Marina, en otra unidad. volunteered and he was with the Marines in Guadalcanal. And they picked me up. Y me recogieron y me reclutaron, y mi hija nació a finales de junio de ese año. And I was drafted, and my little girl was born the end of June of that year, so she was only a few months. And I had a wife Así que solo tenía unos meses, y yo tenía a mi esposa y a una hija. and a little girl. And so I imagined I'm Y así me imaginé que estaba en casa. home. My wife was in that bed.
Mi esposa en esa cama y yo en esta cama. I'm in this bed, and my little girl is over there in the Y mi niña está por allá en la cuna. bed. And then I simply assume I'm walking Y luego inmediatamente asumí que estaba caminando por el apartamento. to the apartment. It was a nice Era un bonito apartamento de 7 habitaciones. room apartment. I walked from room to Y caminé de habitación en habitación y toqué objetos y todo me pareció muy familiar. room and touched the objects, and they all seemed so familiar. And I looked through the window, Y miré a través de la ventana y vi Washington Square. I saw Washington Square. And I looked Luego miré a mi derecha y vi la Sexta Avenida. to my right, and I saw Sixth Avenue. And then Y después de haber pasado por todo el lugar, simplemente regresé a mi cama y lo asenté todo en mi imaginación. having gone all through the place, I simply returned to my bed and settled in it all in my imagination. But I gave it the Pero le di los tonos de la realidad. tones of reality. I gave it sensory vivid. Le di una vivacidad sensorial. I made it so real that it Lo hice tan real que me pareció que en realidad estaba en mi apartamento en Nueva York. seemed to me I'm actually in my apartment in New York City. But I made quite sure Pero me aseguré de que no estuviera allí durante solo de permiso. I was not there on furlough. I was there because I Estuve ahí porque me dieron de baja honorablemente. was honorably discharged. No furlough. Nada de permisos. Yo no iría a volver. Not going back. Well, 4 o'clock in Bueno, a las 4 de la mañana, ante mis ojos, se presentó una hoja de papel y se parecía a la hoja que había recibido del coronel. the morning. Before my eyes came a sheet of paper. It looked like the sheet that I got from the colonel, where it was Porque decía desaprobada. disapproved. And as I looked at it, Y cuando la miré, una mano apareció desde este lado y sostenía una lapicera. a hand came out from here to the pen and held a pen. And it scratched Y tachó la palabra desaprobada y escribió firmemente en letra imprenta aprobada. out the word disapproved. And it wrote both the inscription, approved. And then the voice Y entonces la voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. said to me, that which I have done. Do nothing. No hagas nada. I woke. Desperté All the boys y todos los muchachos estaban profundamente dormidos. had come to sleep. I remained because I couldn't Permanecí en mi cama para no despertarlos. get rested. I remained until that very moment when I could. Me quedé hasta el mismo momento en que pudiera bajar y afeitarme y asearme antes de que los demás lo hicieran. Go down and shave and clean before anyone else did, which I did. Lo cual hice. And this thing is permeating Y esta cosa seguía impregnando todo mi pensamiento, lo que me había pasado esa noche. my entire brain what happened to me that night. For 9 days I did nothing. Durante 9 días no hice nada. On the 9th day, the same colonel En el 9º día, el mismo coronel me llamó called me in. And after a long y en una conversación prolongada conmigo me dijo, vuelve con tu capitán de mando y dile que firme otra solicitud. chat with me, he said, go back to your commanding officer, captain, and tell him to sign another application. And so I went Y entonces volví y no había hecho nada durante esos 9 días. back. I had done nothing in the interval. And he signed another application.
y firmó otra solicitud. Volví con el coronel la aprobó y ese mismo día estaba en un tren desde Camp Polk, Luisiana, a Nueva York con baja honorable. I went back to the colonel approved it, and that very day I was on a train from Camp Polk, Louisiana to New York City, honorably discharged. To this day, hasta el día de hoy, ninguno supo ni sabe lo que hice. None of them knew or know what I did. I did it all in my imagination. Lo hice todo en mi imaginación. I believed that what I did was fact. Creí que lo que yo había hecho era un hecho real. I believed that my imaginal act. Yo creí que mis actos imaginarios crean hechos y por lo tanto viví en mi apartamento y dejé de ser un soldado. Creates facts, and therefore I actually lived in my apartment, and I was not any longer a soldier. I was a civilian. Ahora era un civil, pero fui dado de baja honorablemente del ejército. But I was honorably discharged from the army, not dishonorably. No deshonradamente. And in 9 days it was fulfilled. Y todo se cumplió en 9 días. I can multiply that story Puedo multiplicar esta historia por cientos. by hundreds. If one will act, Si uno realmente lo hace, ¿por qué nosotros somos el poder operante? we do it, for we are the operant power. Consider No sirve de nada hacer cosas insensatas e ir en contra del gobierno, doing strange things and getting wrong with the government and fighting for your objective. y luchar por tus objetivos, ya que no es necesario luchar en absoluto. If you don't fight at all, the voice said to me, that La voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. which I have done, do nothing. No hagas nada. Bueno, ¿dónde estaba esa voz? Where was that voice? Within me. Dentro de mí. That very voice that Esa misma voz que oí venir desde afuera provenía desde dentro de mí. I heard coming from without was whispering from within me. The voice that said to La voz dijo a Moisés, yo soy. Eso es lo que soy. Moses, I am. That is who I am. And he heard us Y escuchó lo que se susurra dentro, desde dentro, como si viniera desde fuera. coming from without what is being whispered from within. For are we not told in ¿Por qué? ¿No se nos dice en las Escrituras Scripture that we are the temple of the living God, que somos el templo del Dios viviente? and the Spirit of God ¿Y el Espíritu de Dios habita en nosotros? dwells in us, and God is Spirit? ¿Y Dios es un espíritu? Bueno, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿cómo lo escucharía yo de otra persona? Well, if the Spirit of God dwells in us, then how could I hear it from another? He is coming from within myself. Él viene de dentro de mí mismo. And so I heard it. Y así lo escuché. But I could not Bueno, sucedió lo mismo cuando no podía conseguir pasajes y aparentemente estaba atrapado en una isla. get any passage. I did the same thing when I seemingly was locked in an island. Durante los meses venideros, ya que no había barcos viniendo, For months to come, because there was no train, no ships coming. I did the same thing. yo hice I lo remember mismo. what I did in the Recordé lo que hice en el ejército para salir y lo hice cuando estaba en una isla y no podía salir. me to get out. I did it when I was in an island and could not get out. And then a long A pesar de que había una lista de espera muy larga, me llamaron para darme los pasajes para mi esposa, para mi hija y para mí mismo. list waiting, and they called me and gave me passage for my wife and my little girl and myself. And yet they were
Y sin embargo, había miles de personas esperando por salir, por todas las Indias. Thousands waiting all through the Indies to get out, and only 2 little ships servicing the entire group. Y solo 2 pequeños barcos cubriendo el servicio para todo ese grupo de islas. And I simply got out. Y simplemente logré salir. It doesn't matter how, I did. Sin importar cómo, lo hice normalmente. No maté a nadie, no soborné a nadie, no moví ningún contacto. Normally, I didn't kill anyone, I didn't bribe anyone, I didn't pull any strings, I simply applied this principle. Simplemente apliqué este principio. If I actually Si en realidad tuviera mi pasaje, ¿podría viajar? Sí. got passing, would I sail? Yes. But then I assume that I'm on a ship. Bien, entonces asumiré que estoy en un barco. And looking back nostalgically, Y miraré hacia atrás nostálgicamente a la pequeña isla, dejando atrás a mis amigos y a mis familiares. at the little island, leaving behind me my friends and my relatives, and taking Y llevando conmigo a mi esposa y a mi hija. with me my wife and my daughter. And I look back and it seems Y miré hacia atrás y me pareció tan natural y tan normal, le di los tonos de la realidad. so normal and so natural. I gave it tones of reality. I could feel the Podía sentir la sal del mar en la cubierta mientras sostenía el riel del barco. salt of the sea on the rail as I held the rail of the ship. I could smell the Pude oler la crudeza del océano y pude ver la isla. rawness of the ocean. I could see the island. Y luego, en cuestión de 24 horas, luego de haberlo hecho, And then, within a matter of 24 hours after I did it, I got recibí una llamada de la Alcoa Steamship Company para que vaya a verlos, para que fuera a verlos. a call from the Alcoa Steamship Company to come on down and see them. I went down, Fui y me dijeron, tenemos los pasajes para usted. and they said, we have a passage for you. There are only 2 Solo quedan 2 camas, pero la niña puede dormir con su madre y usted puede dormir arriba. beds, but the little girl can sleep with her mother, and you can sleep up. And so there were 2 bunks, Y así había 2 literas. and it's a lovely ship. Y es un barco precioso, pequeño, que solo transporta 60 y tantos pasajeros. Small, only carrying 60-odd passengers, but I sailed. And Pero salí y volví a tiempo, ya que me había comprometido a ir a Milwaukee antes del 1 de mayo y logré llegar. came back on time as I was committed to go to Milwaukee the 1st of May. And I got there in time. Llegué a tiempo. So I asked everyone Así que pido a todos que crean en Dios. to believe in God. But God is Pero Dios no es algo fuera de ti. not something on the outside of you. God is your own Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. wonderful human imagination. If you have any Si tienes a cualquier otro Dios, tienes un Dios falso. other God, you have a false God. Therefore, Por lo tanto, no le des nada que no sean pensamientos amorosos. do not feed him anything but loving thoughts. Nothing but loving. Nada más que pensamientos amorosos. Always exercise your imagination. Siempre ejerce tu imaginación amorosamente y en nombre de todos en este mundo. Lovingly on behalf of everyone in this world. Doesn't cost you No te cuesta nada de dinero anything, and it doesn't hurt anyone. y no hace daño a nadie. And you will find yourself becoming Y te encontrarás convirtiéndote en el hombre que quieres ser, the man that you want to be, the lady that you la mujer que quieres ser. want to be. And you'll move from Y pasarás de etapa a etapa sin herir a nadie. stage to stage to stage without hurting anyone
and y cumpliendo todos tus sueños. fulfilling all of your dreams, then Entonces sabrás cuán verdadera es esta afirmación. you'll know how true the statement is. That all Todas las cosas son posibles para aquel que lo cree. things are possible to him who believes. Because Porque con Dios todas las cosas son posibles y tú has encontrado a Dios. in imagination, that is God. I say Eso es Dios. it so clearly in Scripture. Como se ha dicho claramente en las Escrituras. Él es llamado en las Escrituras el alfarero. Called in Scripture the potter, and the word potter means Y la palabra alfarero significa imaginación. imagination. I Así que voy a la casa del alfarero para ver cómo lo hace. go down to the potter's house to see how he does it. And he was working at a Y lo encuentro trabajando con sus instrumentos. his instrument. And there he was at Y ahí estaba en el campo haciendo algo a partir del barro. the field making something out of clay. Pero lo que tenía, la vasija que tenía en sus manos, estaba estropeada. But what he had, the vessel he had in his hand, was spoiled. And he reworked Y la rehizo en otra vasija, it into another vessel, as it seemed good según le pareció bien hacerlo. to him to do. He didn't destroy it. No la destruyó, no la descartó, la volvió a transformar en otra vasija. He didn't discard it. He reworked it into another vessel. Así que no descartas nada, sino que reelaboras las cosas. So you don't discard anyone. You rework him. See him as you would like to be. Velas como te gustaría que sean vistas por el mundo. Velas en una vida más noble. Así es como las reelaboras en tu propia imaginación. Seen by the world. See him in a more noble light. So you rework him in your own imagination and believe in what Y cree en lo que has hecho. you've done. And he will Y todo se ajustará a ello. conform to it. So you don't Así que no descartas a nadie como algo que no se pueda remediar o no se pueda corregir en este mundo. discard anyone as something that cannot be remedied, that cannot be made right in this world. You make him Lo corriges simplemente en tu propia mente, right in your own mind's eye. For the pot porque el alfarero es tu propia maravillosa imaginación humana. is your own wonderful human imagination. And any Y cualquier vasija que tengas, ya sea otra persona o tú mismo, vela como algo precioso. vessel you hold, whether it be a man or yourself, see that it is lovely, that you are Que en realidad eres el hombre que quieres ser. actually the man that you want to be. That those around the Que los que te rodean son lo que quieres ser. culture they are what they would like to be. And Y ten una buena imaginación vívida de ello. Una idea clara de lo que realmente quieres en este mundo. have a nice vivid imagination of it. A clear idea of what you really want in this world. And a deep Y una visión determinada de la cosa como debe ser. determinate vision of things as they ought to be. And have them all Y tenlos a todos fijados en tu propio ojo de la mente. fixed in your own mind's eye. And believe it. Y créelo. And in a way that no Entonces, de una manera que nadie sabe, todo llegará a pasar. one knows, they will all come to pass. They will No te lo dirán. not fail. You do not need No necesitas antecedentes para aplicar este principio. any background to apply this principle. If you have Si no tienes antecedentes sociales, financieros, intelectuales o de otro tipo,
No importa. No social, financial, intellectual, or any other background. It does not matter. You do not need them. No los necesitas. It's nice to have them. Es bueno tenerlos, no hay duda, pero muchos de nosotros nacimos sin estas calificaciones. Yo nací sin ellas. No question about it. But many of us were born without these qualifications. I know I was. I had No tenía antecedentes sociales, intelectuales o financieros. no social, intellectual, or financial background. None whatsoever. Ninguno en absoluto. Born in a small little island. Nacido en una pequeña isla de una familia muy pobre. Of a very poor white family. A large family of Una familia grande de 9 niños y una niña. 9 boys and 1 girl. Well, my father Donde mi padre y mi madre naturalmente encontraron difícil mantener una familia de ese tamaño. and the mother found it naturally difficult to keep a family of that size. Clothes and school. Vestirla y educarla. Así mi educación fue limitada. So my schooling was limited. We all Siempre tuvimos suficiente comida para comer, así que comíamos lo que la isla ofrecía: patatas dulces, arroz, patatas, pescado. had enough food to eat, but we ate, well, whatever the island provided. Sweet potatoes, rice, yam, fish, so we had enough. Así que teníamos lo suficiente, pero sin duda no una gran variedad de cosas. But certainly not a variety of things. And then I left the island when I was Y luego salí de la isla cuando tenía 17 años. 17 years and 6 months. 17 años y 6 meses. Y vine a este país. And came to this country. Uneducated. Sin educación, y por lo tanto me dijeron: bueno, no puedes conseguir un trabajo. And therefore they said to me, well, you can't get a job. Went over to Fui a un lugar determinado, me ofrecí para tender cables a través de los postes telefónicos. a certain place. I offered myself to string wires on the telephone poles. Y me dijeron: no estás calificado. Y dije: bueno, soy fuerte, joven, sano, fuerte y bastante capaz de hacerlo. And they said, you're not qualified. I said, well, I'm strong, I'm young and healthy and strong, and I'm quite capable of doing it. No, you haven't No, no tienes la formación necesaria. educational background for it. So, Así que finalmente encontré un trabajo en JCPenney. I finally found a job at J.C. Penney. Eso no era más que un buen chico de los mandados. Nothing more than a good busboy. What's ¿Qué está pasando aquí? going on here? A feedback? ¿Un acople? Am I causing it here? ¿Lo estoy causando aquí? I know nothing of it. No sé nada de eso, ¿sabes? I can't. No puedo. Bueno, si me retiro, If I stand back, me hago hacia atrás, ¿eso ayudaría? well, I'm sorry, I apologize. Bueno, lo siento. Pido disculpas a los que están molestos a causa de este sonido. To those who are annoyed by it. Lower them down. Would that help? ¿Bajarlo? ¿Bajar esto? ¿Eso ayudaría? Fine. Muy bien. Any better? ¿Así está mejor? All right. Oh, muy bien. So here what I'm trying Así que aquí, de lo que estoy tratando de persuadirte es a seguir las escrituras. to persuade you to do is to follow Scripture. Scripture is the greatest book in Las escrituras son el mejor libro del mundo y te enseñan y te dicen, te invita y te anima a ejercer tu imaginación amorosamente. the world, and it teaches you, and it tells you, it invites you, and encourages you
to exercise your imagination lovingly on behalf of en nombre de cualquier cosa en este mundo, anything in this world, and that you cannot fail in the y que no puedes fallar en alcanzar la meta que buscas en este mundo, achieving the goal that you seek in this world. If you know who you are, si sabes quién praying eres. to an Orar a un Dios externo no te va a ayudar en lo absoluto. eternal God is not going to help you at all. There is No hay Dios externo. no external God. God acts Dios en realidad, literalmente, se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. literally became man, that man may become God. He isn't No estás fingiendo que Él es hombre sabiendo todo el tiempo que no lo es. pretending that he is man, knowing all along that he is not. He literally Literalmente se convirtió en hombre y se vació completamente de su poder divino. became man and completely emptied himself of his divine power and took upon himself Y tomó sobre sí las limitaciones y las constricciones del hombre. the limitations and the constrictions of man, and finding himself man, Y encontrándose a sí mismo como hombre, ahora está sujeto a todas las debilidades del hombre. you know, is subject to all the weaknesses of man. But in the end, he Pero al final descubre y recuerda quién es. discovers and remembers who he is. And then, as man, Y entonces, como el hombre recuerda quién es, comparte ese recuerdo con sus hermanos que aún no han recordado quiénes son. remembers who he is, he shares that memory with his brothers who have not yet remembered who they are. Porque todos somos uno. For we are all one. And there's only one Y hay un solo Dios. God. All one God. Todos somos un Dios enterrado en este estado fragmentado llamado humanidad. Buried in this fragmented state called humanity. And so I'm Y así te estoy diciendo que esta noche que no te va a tomar mucho tiempo. telling you that tonight, and it will not take you long, if you know Si sabes exactamente lo que quieres de este mundo. exactly what you want in this world, and you're willing Y estás dispuesto a asumir que lo tienes. to assume that you have it, and sleep tonight Y duerme esta noche como si fuera verdad. as though it were true, and make a mental Y hazte una imagen mental de tus amigos alrededor tuyo, felicitándote por tu buena fortuna. image of friends round about you, congratulating you on your good fortune. Y los ves en ese acto y lo aceptas. No estás dando excusas al respecto. And you see them in that act, and you accept it. You don't make any excuses about it. You accept it as Lo aceptas como un hecho antes de que sea visto por el mundo. fact before it is seen by the world. The Catholic La Biblia católica traduce esta frase mejor que todas las demás en lo que a mí respecta. Bible translates this statement best of all as far as I'm concerned. It's the 17th Es el 17º versículo del 4º capítulo de Romanos. verse of the 4th chapter of Romans. Y dice así: Dios llama cosas que no se ven como si se vieran, y lo invisible se vuelve visible. They say God calls things that are not seen as though there were, and the unseen become seen. The Las Biblias protestantes, ambas, la del Rey Jacobo y la versión estándar revisada, dicen: Protestant Bibles, both King James and the Revised Standard Version, they say he calls into existence Él llama a la existencia las cosas que no existen. Eso lo cuestiono, pues para mí todas las cosas existen. the things that do not exist. That I question.
To me, all things exist. All things Todas las cosas existen en la imaginación humana. exist in the human imagination, but I need not Bueno, realmente no las llamo a la existencia. call them into being. I can select the one that Puedo seleccionar la que quiero llamar a la existencia. I want to call into being. So I cannot say I call Así que no puedo decir que llamo a la existencia a las cosas que no existen, into existence the things that do not exist, because they do exist, porque sí but existen, they're unseen by pero los ojos de los mortales no las ven. mortal eye. So I call it into being. Así que las llamo a la existencia. Now, these unseen Ahora, estas cosas invisibles son estados de conciencia, things are states of consciousness. y todos los estados existen ahora. All states exist. They exist now. You and I Tú y yo estamos viajando y viajamos a través de estados, como una persona viaja a través de las ciudades. are travelers, and we travel through states, as a pilgrim travels through cities, and he leaves behind Y él deja detrás de él la ciudad, pero la ciudad permanece. in the city, but the city remains, and he goes Y él continúa. on. So I travel through states. Así que viajando a través de los estados, ¿puedo viajar al estado de pobreza? I can travel through the state of poverty. Poverty remains for any La pobreza sigue estando ahí para que cualquiera pueda entrar en ella. want to enter it. But having shared it for Pero después de compartirlo por un tiempo, no me gustó. a while, I didn't like it. And so I moved Y entonces salgo del estado de pobreza, pero no destruyo el estado. out of the state for poverty. But I don't destroy the state. The state is El estado está ahí para que cualquiera pueda entrar si quiere entrar. there for everyone to enter if he wants to enter. He can feel it. Él puede sentir lástima por sí mismo y luego en poco tiempo se encuentra en un estado que no le gusta. Sorry for himself, and then in no time flat, he finds himself in a state he doesn't like. But he can't Pero no puede verlo como un estado y piensa, ¿qué pasa conmigo? see it as a state, and he thinks, what's wrong with me? He's only in a state. Solo está en un estado. Don't condemn the man No condenes a un hombre por el estado en el que está. for the state that he's in. It's the state. And Es un estado y no puedes matar al estado o destruir al estado. you can't kill the state or destroy the state. The state is there as a El estado está ahí como una característica permanente del universo. permanent fixture of the universe. But you can move him out of the state. Pero quieres moverlo fuera del estado. Represéntalo ante ti mismo como el hombre que le gustaría ser. Represent him to yourself as the man that he would like to be, and see him as Y velo como ese hombre en tu propia mente. that man in your own mind's eye, and you will take him Y lo sacarás de ese estado. out of that state. The state will remain. El estado permanecerá para que cualquiera entre, ya sea voluntaria o involuntariamente, en ese estado. Anyone, either willingly or unwillingly, to enter that state. So we're all Pero todos estamos avanzando por los estados. moving through states, and the pilgrim simply moves Y la persona simplemente se mueve y se mueve de un estado a otro. and moves from state to state. When you find that you can go Y cuando descubres que puedes ir a donde quieras, where you want to, it's not the privilege of the rich. no es un privilegio de los ricos, sino el privilegio del hombre que puede imaginarlo. It's the privilege of the man who can imagine. I had Yo no tenía poder para salir del ejército. no power to pull to get myself out of the army. I didn't need No necesité de riqueza
No necesité ningún antecedente. Todo lo que necesité fue el recuerdo de que yo soy. Well, I didn't need any background. All I needed was the memory that I am He. Quédate quieto y sabrás que yo soy Dios. We still know I am God. Are we not told that ¿No se nos dice eso en el Salmo 46? in the 46th Psalm, the 10th verse? El 10º versículo. Be still. Estad quietos y sabrán que yo soy Dios. And know that I am God. Pero si no puedes hacerlo, no puedes ser tan arrogante. Bien, si no eres tan arrogante, bueno, entonces permanece donde estás. Now, you can't be that arrogant. All right, well, if you're not be that arrogant, well, then remain where you are. Remain in the little. Permanece en ese pequeño estado. Está perfectamente bien, porque el estado no le importa cuánto tiempo lo ocupas. Perfectly all right, because the state doesn't care how long you occupy it. You can occupy it from Se puede ocupar desde la cuna hasta la tumba, y no le importa. the cradle to the grave, and it doesn't care. But while you're in Pero mientras estás en el estado, vas a iluminar ese estado y vas a cosechar el fruto de ese estado. the state, you're going to illuminate that state, and you're going to reap the fruit of that state. But knowing that there are Pero sabiendo que son estados, selecciona un estado más deseable y luego entra en ese estado. Bueno, ¿cómo puedo entrar en los estados? select a more desirable state, and then you enter that state. Well, how do I enter the state? It's all Todo es un estado de ánimo. mood. It's not Churchill's. ¿No nos lo dijo Churchill? Que el estado de ánimo determina la fortuna de las personas en lugar de que la fortuna determina los estados de ánimo. That the mood determines the fortunes of people rather than the fortunes determine the mood. He knew what he's talking Él sabía de lo que estaba hablando. about. The fortunes are not La fortuna no está determinando los estados de ánimo. Los estados de ánimo determinan la fortuna de la gente. determining the mood. The mood determines the fortunes of people rather than En lugar de que la fortuna determine los estados de ánimo. the mood determine the fortunes determine the mood. I will assume the feeling. Asumiré el sentimiento del deseo cumplido. I assume the feeling of the wish fulfilled. And then it Y luego fue Anthony Eden quien nos lo dijo. was Anthony Eden who told us. An assumption. Though Una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará en hechos. thought, if persisted in, will harden into fact. And you can't Y no se puede negar a estos hombres, ambos primeros ministros de Inglaterra. deny the men, both the prime ministers of England. Churchill was the great prime minister. Churchill fue el gran primer ministro durante los años de la guerra y Anthony Eden lo sucedió después de que haya salido. With the war years, and Anthony Eden followed him after he was ousted. And when the Conservative Party Y cuando el Partido Conservador regresó al poder, fue Anthony Eden quien asumió como primer ministro. came back into power, it was Anthony Eden who was the prime minister. And I've just quoted these two prime Y yo acabo de citarte a estos dos primeros ministros. and a third prime minister, Y un tercer primer ministro, que es el gran Benjamín Disraeli, que dijo, el hombre que no es víctima de las circunstancias son creadas por el hombre. Repito, el hombre no es víctima de las circunstancias son creadas por el hombre. which is the great Benjamin Disraeli.
He said, man is not the victim of circumstances. Circumstances are created by man. Por lo tanto, depende totalmente de mí si conozco el estado, ya que son estados infinitos. Si entro en este estado, o ese estado, o el otro. Only up to me. If I know the state, infinite state. So I enter this state, or that state, or the other. And I simply enter a state by a mood. That's all I need do. What would the feeling be like? Eso es todo lo que necesito. ¿Cómo sería la sensación si fuera de verdad? Bueno, entonces contemplo la escena y entonces, ¿cómo sería si fuera cierto? Y si me atrevo a asumir que es cierto, ese es mi camino hacia el éxito. El sentimiento del deseo cumplido, sostenido, es el camino del hombre hacia el éxito. Así que esta noche sueña noblemente y no lo limites por tu estado actual, porque eso es solo un estado. Tú, el ocupante de ese estado, eres igual a cada ser en este mundo, porque solo hay Dios. Y el ocupante de ese estado es Dios. Así que, quien tiene $1 billón hoy, está en un estado de fabulosa riqueza, pero él, el ocupante, es el mismo ser que tú eres. Es Dios. No hay nada más que Dios. Y el que está disfrutando de una gran salud, el que ahora no está disfrutando de la salud, siguen siendo el mismo ser. Así que, ¿cómo sería si? Y me hago esa pregunta simple y capto el estado de ánimo. Así que cuando se atrapa el estado de ánimo, entonces la fortuna sigue. Todos estamos creyendo por delante de nuestra evidencia. No esperes la evidencia. Tú precedes a la evidencia por tu creencia, y la creencia es atrapada por un estado de ánimo. ¿Cómo sería si fuera cierto? Así que la imaginación más la fe son las realidades de las que diseñamos nuestro mundo. Y sin fe es imposible agradarle. Eso es lo que nos dice en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Todas estas cosas maravillosas no son enseñadas en las Escrituras. Pero el hombre no las ve correctamente. Lo ve como una historia secular y no es una historia secular. Todo esto es historia de la salvación. Todo se trata de Dios. Y Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Así que en realidad, Él se sentó aquí en cada uno que se encuentra aquí. Cuando dices yo soy, eso es Dios.
There is no other God. No hay otro Dios. When you hear the word God tomorrow, Cuando oigas la palabra Dios mañana, o escuches la palabra Jesús, o escuches la palabra Señor, or you hear the word Jesus, or you hear the word Lord, don't fail in your test. And let the no fracases en tu prueba dejando que tu mente se dirija hacia afuera, hacia algo distinto de ti mismo. mind jump on the outside to something other than yourself. For the God spoken of in Porque el Dios al que se habla en las Escrituras es tu propia maravillosa imaginación humana. Scripture is your own wonderful human imagination. That's God. Eso es Dios. No hay una cosa en este mundo que ahora veas como un hecho que no haya sido imaginado alguna vez. There is no thing in this world that you see now as a fact that was not first imagined. You name it. Name one. Trata de nombrarla. Nombra tan solo una. It was all first imagined. Todo fue imaginado primeramente. Now you may say, well, the tree. Bueno, podrías decir ahora, bueno, los árboles no los traje a la existencia. I didn't bring that in. Yes, divine imagination. Sí, imaginación divina. En las profundidades de tu propio ser lo hiciste. In the depths of your own being you did. On the En la superficie puedes ver todas las cosas que hiciste. surface you can see all the things that you do, that the clothes you wear, Que la ropa que llevas tuvo que ser primero imaginada. they had first to be imagined. The very El mismo edificio en el que estás alojado ahora mismo tuvo que ser imaginado. building in which we are now housed, it had to be imagined. All these Todo esto precedió a la evidencia de lo que vino a la existencia en este mundo. preceded the evidence that came into the world. But if you go beyond that and say, well, Pero si vas más allá de eso y dices, bueno, las piedras no lo fueron y los árboles no lo fueron. all the stones were not, and the trees were not. Yes, they were. Sí, todos lo fueron en las profundidades de tu propio ser, pero ahora has cambiado a la superficie. They were all imagined in the depths of your own being, but now you came to the surface. In the En estas prendas, y se puede ver la evidencia de lo que el hombre imagina en este mundo. God, and you can see the evidence of what man imagines in the world. He had first Primero tuvo que imaginar ir a la luna antes de que pudiera concebir los medios para llegar a la luna. imagined going to the moon before he could conceive the means to get to the moon. And you Y tú y yo tenemos que imaginar todo en este mundo antes de que pueda convertirse en un hecho en este mundo. I have to imagine everything in this world before it can become a fact in this world. For there is the thing Pues no hay nada que ahora llamemos un hecho que no haya sido imaginado alguna that vez. you and I will call a fact that was not first imagined. So, Así pues, la realidad objetiva se produce únicamente imaginando. objective reality is solely produced through imagining. Y ahora puedes empezar ahora a imaginar un mundo más noble para ti y para tu círculo inmediato. And you can start now to imagine a more noble world for your own self and for your immediate circle. You don't have to go into the No tienes que ocuparte de todo el vasto mundo, whole vast world, your immediate circle. solo tu círculo inmediato. A more noble, more lovely thing Cosas más nobles, más encantadoras que deseas experimentar en este mundo. that you want to experience in this world. And if you Y si lo imaginas y crees que lo has imaginado, es un hecho. Repito, y si lo imaginas y crees que lo que has imaginado es un hecho, se convertirá en un hecho. imagine it and believe that what you have imagined is fact, it will become a fact. So I tell you, imagining Pero te digo, la imaginación crea la realidad. creates reality. Because God, imagining, is creating. Porque Dios, la imaginación es creatividad. And man, imagining, is God. Y la imaginación es Dios. And so he is creating. Por lo tanto, es creativo. Now look at the world and
Ahora mira el mundo y ve lo que le hemos hecho porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. What we've done to it, because we did not know what we were doing. El periódico de la mañana te mostrará lo más horrible del mundo. The morning's paper will show you the most horrible things in the world. And that's all Y es todo la imaginación del hombre. man's imagination. It need not. No tiene por qué ser así, pero nos alimentan con eso mañana, tarde y noche, porque el hombre no ha controlado su propia maravillosa imaginación humana. But we are fed it morning, noon, and night because man has not controlled his own wonderful human imagination. Cuando lo logre, llegará a tener, bueno, el cielo en la tierra. When he does, we will have, well, heaven on earth. Así que si ahora podría todo ser resumido para ti, So if I could now summarize it for you, el Dios de quien hablo es la imaginación humana. the God of whom I speak is the human imagination. And all he Y todo lo que debes hacer con él es tener fe. uses with that is faith. And faith Y la fe es simplemente la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. is simply the subjective appropriation of the objective hope. Y es una cosa tan fácil de hacer, simplemente te apropias de ella subjetivamente. And that's an easy thing to do, to simply appropriate it subjectively. What would the ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad? feeling be like if it were true? That's a Es la apropiación subjetiva de mi esperanza objetiva. subjective appropriation of my objective hope. I want to Quiero salir del ejército. Bueno, si yo estaba fuera, no estaría en Camp Polk. ¿Dónde estaría? get out of the army. Well, if I were out, I would not live Camp Polk. Where would I be? I would be my Bueno, me paro donde estaría. Estaría en mi casa en Washington Square, en la ciudad de Nueva York. home on Washington Square in New York City. Well, then get there. But how do I Bueno, entonces voy para allá. Bueno, ¿cómo puedo llegar allá siendo que estoy en Camp Polk? get there? Here I am in Camp Polk. Well, you go there in the only Pues vas allá en la única realidad que existe, en tu imaginación. reality that there is, your imagination. So in my Así que en mi imaginación asumo que estoy en mi casa en la ciudad de Nueva York. imagination, I assume I am in my place in New York City. And then Y entonces pensé en Camp Polk y lo vi a 2,000 millas al sur de donde estoy. I thought of Camp Polk, and I saw it 2,000 miles to the south of me, where I was. No es el lugar donde estoy, porque estoy en la ciudad de Nueva York. Not where I am, for I am in New York City. So in thinking of Así que al pensar en Camp Polk, lo vi muy lejos, Camp Polk, I saw it way down south in lejos en el sur, en Luisiana. Louisiana. And then I viewed Y entonces vi el mundo desde ese estado. the world from that state. And having viewed it, Y después de haberlo visto desde ahí, me quedo dormido. I fell asleep. And falling asleep, here Y al quedarme dormido, vino a mí una voz interna diciéndome que lo que he hecho, lo he hecho, que no haga nada. came an internal voice telling me, that which I have done, do nothing. And it actually Y en realidad, tachó desaprobada y escribió aprobada. scratched out disapproved and wrote in approved. And that all came from Y todo provenía de mi interior. within me. For a dream Pues un sueño, si lo llamamos un sueño, es egocéntrico. Así que todo tiene que tener lugar dentro de mí. if you call it a dream, is egocentric. So the whole thing has to take place within me. And
I'm only y solo estoy compartiendo contigo lo que realmente he experimentado. sharing with you what I actually have experienced. And then, the 9 Y luego, después de 9 días, estoy en camino porque la visión tiene su propia hora. days, I'm on my way. For the vision had its own appointed hour. It ripened Maduró en 9 días y luego in floreció. 9 days, and then it flowered. And I Y luego entré en presencia del coronel, me estrechó la mano came into the colonel's presence. He shook my hand. I went off and I got my me fui a donde cobré el dinero que me debían, fui al lugar donde compré mi boleto y me dirigí a Nueva York. money that was due me. Went to the place and bought my ticket and off to New York City. Él era un caballero muy amable y había dicho que no discutiera con ese hombre. The nice gentleman. Now I should not argue with that man. I did not try to persuade. No traté de persuadirlo exteriormente, no hice nada, como me había dicho la voz. Outwardly, I did nothing, as the voice said to me. I didn't raise a finger No levanté un dedo para discutir las razones del por qué debería estar fuera del ejército. to argue why I should be on the army. He disapproved. Él desaprobó la solicitud y la ley decía que no podrías llevarlo a ninguna otra instancia. And the law says you cannot take it to any higher position. Your commanding La decisión del oficial al mando era definitiva. officer is final. His decision is final. I could No podría llevarlo al comandante de división, not take it to the divisional commander, only my battalion commander. solo a mi comandante del batallón. And yet I was out. And I didn't violate Sí, any rules. aún así logré salir y no violé ninguna regla, simplemente seguí las reglas de César. I simply went through the rules of Caesar. And he Y él mismo tuvo un cambio en su corazón y no supo por qué tuvo un cambio en su corazón. himself had a change of heart. And he doesn't know why he had a change of heart. He had to. Tuvo que hacerlo. He Tenía que hacerlo o el ejército tendría que hacerlo. had to, or the whole army would have to. After I did what I did. Luego de que yo haya hecho lo que hice. And then the voice came and affirmed. Y entonces la voz vino y lo afirmó, porque cuando la visión se vuelve hablada, se afirma la presencia de Dios. Because when vision breaks into speech, the presence of God is affirmed. And here is vision now. Y aquí está la visión ahora. Veo la mano, veo el papel, veo la lapicera. I see the hand, I see the paper, see the pen, and here is the action. Approved. Y aquí está la acción, aprobada. And then comes the voice. So the vision Y luego vino la voz, porque la visión se volvió hablada. broke into speech. And there is the affirmation Y esta es la afirmación de la presencia de Dios. of the presence of God. As told us in the Como nos dijo en el tercer capítulo del libro de Éxodo. third chapter of the book of Exodus. And he Y vio el arbusto ardiente, y entonces el arbusto comenzó a hablar. saw the burning bush. And then the bush began to speak. Y aquí estaba la visión acompañada de palabras. And so here was the vision, accompanied with words. And when vision breaks Y cuando la visión se convierte en habla, la presencia de David se afirma. into speech, the presence of deity is affirmed. Pero te digo, te sucederá a ti también, So I tell you, it will happen to you too. And you will know y sabrás quién eres en realidad. who you really are. That the Jesus Que el Jesús de la Biblia es el concepto más glorioso del mundo, pero es una realidad. of the Bible, the most glorious concept of the world, but it's reality. It's not a No es ningún mito, es cierto, pero ¿dónde está Él? myth, it's true. But where is it? He's buried in Está enterrado en el hombre.
Man is the sepulchre El hombre es el sepulcro en el que está enterrado. in which he is buried. He is buried in your own Está enterrado en tu propio cráneo. skull. And out of your own skull one day, Y un día de tu propio cráneo se levantará. he will rise. But when he Pero cuando él se levanta, tú eres él. rises, you are he. He will Despertará dentro de ti. awaken within you. Won't be another. You won't No será otra persona. No verás a otra persona. be another. It's you. Eres tú, porque eres todo imaginación. Because you're all imagination. Y no observas la imaginación como lo haces con objetos. And you do not observe imagination as you do objects. You are the reality Tú eres la realidad que es llamada imaginación. that is named imagination. Así que no lo observas como otro. Eres esa realidad, pero todo lo que se dice de él lo vas a experimentar. So you don't observe it as another. You are that reality, but all that is said of him, you're going to experience. En una experiencia en primera persona, en tiempo presente. First person, present tense, experience. Y entonces sabrás quién eres realmente. And then you'll know who you really is. When you Cuando se levante en ti como tú, sabrás quién es Jesús. rises in you as you, you'll know who Jesus is. And he can say, he Y entonces él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces sabes quién es el Padre. who sees me sees the Father. Then you know who the Father is. And then you'll know who the Son is. Y entonces sabrás quién es el Hijo. You'll know who the Son who Sabrás quién es el Hijo que te llama Padre. Algo que no se enseña en nuestras iglesias hasta hoy. calls him Father, which is not taught in our churches to this day. For the Son Porque el Hijo te llamará Padre. Porque el Hijo que te llamará Padre será David. who will call you Father will be David of biblical faith. De fama bíblica. He will call you Father. Él te llamará Padre. Él te llamará mi Dios y la roca de mi salvación. He will call you my God and the rock of my salvation. And you will know it is true. Y sabrás que es There is no cierto. uncertainty No hay incertidumbre en cuanto a la relación entre tú y este Hijo que te llamará Padre. as to this relationship between you and the Son who will call you Father. And then Y entonces sabrás quién eres, you know who you are. For he is the Son, porque Él es el Hijo de Dios, as taught us in the Bible. como nos enseñó la Biblia. I will tell of the decree of the Lord. Hablaré del decreto del Señor. He said unto me, Thou art Él me dijo, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. my Son. Today I have begotten thee. These are the words Estas son las palabras de David. of David. Y David en espíritu te llamará mi Padre. David in the Spirit will call you my Father. And then you will know who you are. Y entonces sabrás quién eres. You will know God. Conocerás a Dios. Because no Porque nadie en el mundo puede convencerte de que eres Dios, excepto tu Hijo, cuando te llama Padre. one in the world can convince you that you're God, but his Son calling you Father. Te puedo decir que eres Dios desde ahora hasta el final de los tiempos. I can tell you from now to the end of time that you're God, but not to convince you. Pero no para convencerte. Espero persuadirte y aflojar tu pensamiento un poco. I can hope to persuade you and loosen your thoughts somewhat, but I can't Pero en realidad no puedo convencerte de que es cierto hasta que tu hijo, David,
se encuentra en tu presencia y te llama Padre. He convinced you that it's true until his son, David, stands in your presence and calls you Father. And you know it. Y ahí lo sabes. No hay incertidumbre en cuanto a esta relación. No uncertainty as to this relationship. And then and only then Y entonces, y solo entonces, sabrás que lo eres. you know who you are. Por eso se nos dice en las Escrituras, That's why we are told in Scripture, no one knows nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. who the Son is except the Father. And no one knows who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. So when the Son Así que cuando el Hijo te lo quiera revelar, entonces sabrás lo que eres. chooses to reveal you, then you know who you are. So your own wonderful Pues tu propia maravillosa imaginación humana es el Dios de las Escrituras. human imagination is the God of Scripture. And God, Y Dios, usando solo fe, crea este mundo. using only faith, creates His world. And because He is Y puesto que está alojado en tu interior, housed in you, your own wonderful tu propia maravillosa imaginación humana, usando solo fe, puede crear el mundo en el que te gustaría vivir. human imagination, using only faith, can create the world in which you would like to live. Now let us go into Ahora, vayamos y entremos en el silencio.